Cuando empezamos a trabajar en este video, ni siquiera podíamos imaginar cuántos hechos interesantes, oscuros y extraños descubriríamos. Cada nueva página de la historia despertaba preguntas cada vez más inquietantes. ¿Por qué nos ocultaron todo esto? ¿Y por qué lo siguen escondiendo incluso ahora? Créanme, lo que verán en este video los sorprenderá más de una vez. Por eso les recomiendo verlo hasta el final, porque allí conocerán lo más interesante y lo más impactante. Solo así podrán formarse su propia opinión sobre lo que durante tantos años se mantuvo en las sombras. Imagina esto. Un hombre camina en la oscuridad, con las manos atadas a la espalda. Es de madrugada, las 5, quizá las 6. Frente a él, un terraplén de tierra seca. Detrás, unos fusiles que no terminan de decidir si apuntan a su cuerpo o a su voz. Porque la verdad es que han venido a fusilar una voz. Ese hombre se llama Federico García Lorca, y mientras lo empujan hacia la cuneta, en las librerías de medio mundo su nombre ya brilla en las portadas. España está a punto de silenciar al poeta que más profundamente la ha entendido. Pero para llegar a ese amanecer de pólvora y miedo, tenemos que volver al principio. A una casa blanca, perdida entre trigales y choperas, en un pueblo diminuto de Granada. A un niño que aún no sabe que le quedan menos de 38 años para cambiar la literatura para siempre. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca nace el 5 de junio de 1898 en Fuentevaqueros, un lugar tan pequeño que casi cabe dentro de una canción de cuna. Su padre, Federico García Rodríguez, es un próspero terrateniente. Su madre, Vicenta Lorca, maestra, una mujer de carácter fuerte y una sensibilidad extrema. De ella heredará algo más que el apellido, heredará el amor por las palabras. La casa huele a pan reciente, a tierra regada, a ropa secándose al sol. Y sobre todo, suena. Al rumor del río Genil, al redoble distante de un tambor de Semana Santa, a las nanas que las mujeres del pueblo cantan sin saber que, algún día, esas melodías van a convertirse en versos que se estudiarán en universidades lejanas. Mientras otros niños cuentan ovejas, Federico cuenta historias. Lo ve sentado en un escalón, mirando cómo la luz se rompe en los charcos. Los adultos creen que está distraído, pero en realidad está memorizando colores, gestos, silencios. Hay algo en él ligeramente descolocado del mundo. Un niño que escucha demasiado, que se fija demasiado, que se emociona demasiado. El tiempo, para él, ya empieza a ser otra cosa. No son horas, son escenas. La primera gran revelación no llega con un libro, sino con un sonido. En la casa de los García Lorca hay un piano. Federico apenas levanta los pies del suelo cuando empieza a tocarlo, al principio torpe, luego con una rapidez casi obscena. Sus dedos parecen encontrar en las teclas algo que la lengua todavía no sabe decir. En esos años no sueña con ser poeta, sueña con ser músico. El joven Federico compone, canta, dirige pequeñas funciones familiares. Manuel de Falla, el gran compositor gaditano, llegará a decir más tarde que, si hubiera seguido por ese camino, Federico podría haber sido un músico aún más grande que poeta. Y no lo dice cualquiera. Pero la vida, caprichosa, le va a cambiar el instrumento. En 1914, la familia se traslada a Granada capital. Federico empieza a estudiar Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. Derecho porque es lo serio, Filosofía porque es lo que le interesa de verdad. En las aulas escucha a profesores que hablan de literatura, de arte, de historia, pero él sigue pensando en sonidos. Hasta que aparece alguien que le abre una puerta que no podrá cerrar. El profesor Martín Domínguez Berrueta. Domínguez organiza excursiones con un grupo de estudiantes. No son simples paseos, son viajes por la piel de España. Lorca recorre Castilla, visita Baeza, Salamanca, se sienta en las plazas, escucha a la gente, mira las ermitas perdidas, el polvo en los caminos. Conoce a Antonio Machado, a Unamuno, y ocurre algo decisivo. Lo andaluz de su infancia se encuentra de golpe con la sobriedad castellana. De ese choque nacerá una forma nueva de mirar el país. En esos viajes Federico escribe sus primeras prosas, notas, impresiones, escenas.
En 1918 publica Impresiones y Paisajes, un libro casi artesanal, pagado por él mismo, que pasa sin hacer ruido para el gran público, pero que contiene ya una clave. Federico siente que España se está desmoronando delante de sus ojos y que él no tiene tiempo que perder. Si quiere salvar algo, tendrá que hacerlo con palabras. Es aquí donde aparece, por primera vez, el reloj interno que marcará toda su vida. No es un reloj de pared, es la sensación de urgencia. De que el país se le cae a trozos delante, de que el mundo rural que conoce se está llenando de trenes, fábricas y fusiles. Pero a nada, sin embargo, se le queda pequeña. En 1919, con 21 años, Federico hace algo que para su familia es casi una locura. Se va a Madrid, a vivir a la residencia de estudiantes. No es una simple residencia universitaria, es una especie de laboratorio de genios, un edificio donde los pasillos huelen a café, tabaco y futuro. Entra allí un joven provinciano, algo tímido, con un acento granadino marcado y un maletín lleno de manuscritos. No lo sabe, pero está a punto de conocer a su gran aliado y a su gran rival. En uno de esos pasillos, entre charlas sobre Nietzsche y chistes sobre profesores, se cruza con un chico flaco, de bigotito incipiente, mirada oblicua y una manera de vestir que parece decir: las reglas no se han inventado todavía para mí. Se llama Salvador Dalí. Dalí, el pintor de Figueres, es casi lo contrario de Federico. Donde Lorca es expansivo y emocional, Dalí es calculador y frío en apariencia, obsesionado con la forma, con la técnica. Pero hay algo que los une de inmediato: la ambición de romperlo todo. Los dos sienten que la tradición no basta, que España necesita un arte nuevo que la sacuda. Empieza una amistad que es también un duelo. Imagínalos en una habitación de la residencia, de madrugada. Sobre la mesa, bocetos de Dalí, poemas de Federico. Luis Buñuel, otro residente, mira la escena con media sonrisa irónica, como si ya estuviera filmando en su cabeza una película sobre ellos. Yo pintaré los sueños, dice Dalí, casi susurrando. Y yo los pondré en palabras, responde Federico. No lo dicen, pero ambos piensan lo mismo. Yo seré el que cambie la historia. Ahí nace el conflicto que va a atravesar la vida del poeta. No solo quiere escribir, quiere ganar una carrera invisible contra su propio tiempo y contra ese pintor catalán que, sin querer, le ha declarado la guerra del talento. El primer asalto de ese combate se libra en el teatro. En 1920, gracias al apoyo del director Gregorio Martínez Sierra, Federico estrena en Madrid su primera obra, El maleficio de la mariposa. Es una pieza en verso sobre el amor imposible entre una cucaracha y una mariposa. El público madrileño no está preparado para eso. O quizás sí, pero decide que no le interesa. La obra es un fracaso estrepitoso. Risas, comentarios crueles, crónicas feroces en la prensa. Apenas dura 4 funciones en cartel. Imagina al joven Federico, escondido en un rincón del teatro, escuchando cómo la gente se levanta de las butacas antes de que baje el telón. Cada carcajada es un disparo al orgullo. Cada butaca vacía es un no perteneces aquí. Esa noche vuelve a su cuarto en la residencia con la sensación de haber perdido la batalla antes de empezar. En otro cuarto, Dalí pinta compulsivamente. Relojes que aún no se derriten, formas que todavía no son surrealistas pero ya parecen estar fuera de este mundo. El fracaso de Federico es, también, un punto para el pintor en esa competición silenciosa. El poeta podría rendirse. Pero el fracaso no lo aplasta, lo afila. Se promete a sí mismo algo que sería un lema perfecto para una cuenta atrás. No tengo tiempo para escribir cosas tibias. Si el reloj avanza y él siente que avanza, cada obra tendrá que ser una apuesta total. La España que lo rodea tampoco es tibia. En las calles se mezclan monárquicos, republicanos, anarquistas, curas, obreros. Hay huelgas, hay disturbios. El país parece un puzzle que alguien está armando con los ojos vendados. Y Federico, que no es un político profesional, sí es un hombre profundamente atento. Empieza a entender que su trabajo no puede estar desconectado de esa tensión. En las tertulias madrileñas escucha de todo. La poesía debe ser pura, sin mancharse de política.
No, al contrario, tiene que estar metida en el barro de la realidad. Federico no elige un bando teórico, elige una intuición, el dolor humano. Le obsesiona el sufrimiento de los marginados, de las mujeres, de los gitanos, de los homosexuales como él, condenados a vivir su deseo en la sombra. Esa empatía será su forma de hacer política, mucho antes de que los partidos se conviertan en líneas de tiro. Mientras tanto, el rival crece. Dalí empieza a exponer, a llamar la atención por sus cuadros y por su personalidad provocadora. Cada crítica que lo señala como genio resuena en la cabeza de Federico como un pequeño gong. En los cafés, los amigos los comparan. Dalí es el futuro de la pintura española. Y Lorca, el de la poesía. Elogios, sí, pero también combustible para la rivalidad. Ninguno de los dos quiere ser el segundo. Entre 1921 y 1927, Federico pasa por una etapa febril. Escribe, reescribe, rompe papeles, vuelve a empezar. Publica su libro de poemas. Experimenta con formas populares, con canciones, con romances. Siente que el lenguaje culto y el lenguaje del pueblo no están enfrentados, que pueden bailar juntos. En Granada, mientras tanto, compone y organiza pequeños espectáculos, colabora con revistas, se deja ver entre intelectuales. Se ha convertido en algo raro, un joven de provincias que es, al mismo tiempo, profundamente tradicional y absolutamente moderno. En esos años nace también la generación del 27, un grupo de poetas reunidos para homenajear a Góngora. Alberti, Cernuda, Guillén, Salinas, todos sienten que están abriendo una puerta en la literatura española. Las lecturas en el Ateneo, las discusiones hasta el amanecer, las risas y las envidias cruzadas son el caldo de cultivo de una época irrepetible. Federico brilla entre ellos, pero su brillo no es limpio. Siente, cada vez más, la presión del reloj. No lo sabe, pero está justo en la mitad de su vida. Le quedan menos de 18 años. En 1927 escribe Mariana Pineda, una obra de teatro inspirada en una heroína liberal granadina, con escenografía de Salvador Dalí. Esta vez, el público responde. Hay aplausos, hay crítica favorable. Federico saborea por fin el éxito teatral que le fue negado años antes. Dalí también disfruta. Sus decorados reciben elogios. Parecen, por un momento, un dúo invencible. Pero todo éxito tiene su sombra. Con la publicación en 1928 de Romancero Gitano, esa mezcla perfecta de tradición popular y modernidad, Federico se convierte en una auténtica celebridad literaria. El libro vuela de las librerías, se recita en voz alta, se pasa de mano en mano. Los gitanos de Granada, el arco de la luna, los cuchillos, la sangre, el deseo, toda la mitología lorquiana se instala en el imaginario español. Y entonces llega el primer gran giro inesperado en su carrera. El éxito que había perseguido tanto empieza a asfixiarlo. Lo encasillan. Ahora es el poeta andaluz de los gitanos, el cantante de un folclore que, precisamente, él quiere rescatar de los tópicos. Los críticos le piden más de lo mismo. Otro romancero, más romances, más lunares, más duelos al amanecer. Dalí, desde su propia trinchera, lo provoca. Te estás repitiendo, Federico. Te has quedado atrapado en la postal de Andalucía. Buñuel, más cruel aún, empieza a mirarlo con cierto desdén artístico. Para el cineasta aragonés, la poesía de Lorca es demasiado burguesa, demasiado decorativa. Lo que para otros es un momento de gloria, para él se convierte en una especie de jaula de oro. Y en esa jaula resuenan dos cosas: las risas del público madrileño del Maleficio de la Mariposa y la figura de Dalí, avanzando a toda velocidad hacia el surrealismo internacional. La carrera contra el tiempo y contra su rival entra en una nueva fase. Federico entiende que si se queda donde está perdido. No puede ser solo el poeta de los gitanos. No puede permitirse repetir fórmula. El reloj no le da margen para eso. Necesita romperlo todo de nuevo. Necesita huir. Y su huida lo llevará mucho más lejos de lo que imagina. A una ciudad gigantesca, estruendosa y cruel,
que lo espera al otro lado del océano, con rascacielos como cuchillos y ríos de luz eléctrica. Una ciudad llamada Nueva York, donde el tiempo corre de otra manera y donde el conflicto interior de Federico va a estallar. Cuando el barco entra en el puerto de Nueva York, Federico se queda clavado en una cubierta. Lo primero que ve no es la Estatua de la Libertad. Lo primero que ve es una muralla de edificios que parece querer comerse el cielo. Es junio de 1929. Tiene 31 años. No lo sabe, pero le quedan apenas 7 para vivir. Ha huido de muchas cosas a la vez. Del éxito envenenado del romancero gitano, de los chismes de Madrid, de una historia de amor imposible con Salvador Dalí que lo ha dejado en carne viva, de la sensación de que Dalí y Buñuel se le escapan hacia un tipo de modernidad en la que él no termina de encajar. En el barco, durante la travesía, se ha hecho una promesa silenciosa: no volver a España sin haberse reinventado. Él mismo se pone una fecha límite: 1 año. 1 año para dejar de ser el poeta de los gitanos. 1 año para escribir un libro que nadie pueda reducir a una postal andaluza. El reloj ha empezado a correr. Nueva York le cae encima como una tormenta eléctrica. Ruidos por todas partes, bocinas, sirenas, el traqueteo del metro elevado, carteles luminosos que parpadean como si estuvieran enfermos. La gente camina muy deprisa, casi sin mirarse, como si cada uno arrastrara una urgencia secreta. Federico, acostumbrado al tiempo lento de los pueblos andaluces, siente que la ciudad va a otro ritmo, a otra velocidad, a otra especie de respiración. Se instala en la Universidad de Columbia. La habitación es fría, anónima. Por la ventana, en lugar de montes, ve estructuras metálicas y un cielo cortado por antenas. Casi todo lo que conoce deja de servirle de referencia, y sin embargo, hay un latido debajo del cemento que lo atrae. Los barrios negros de Harlem, la música que se escapa de los clubs, el jazz como una herida que no cicatriza. Por el día, recorre la ciudad con cuaderno en mano. Por la noche, se sumerge en los bares donde los negros tocan y bailan, expulsados de los salones elegantes, pero soberanos en esos sótanos llenos de humo. El contraste lo sacude. En Harlem se siente, por primera vez, verdaderamente acompañado en su condición de otro. Otro por ser extranjero, otro por ser homosexual, otro por ser artista. Escucha espirituales, blues, canciones tristes cantadas con una dignidad brutal. Y entiende que la humillación puede sublimarse en arte, pero que antes quema, hiere, marca para siempre. Y entonces, cuando ya está bastante desorientado, ocurre algo que termina de romperlo: el derrumbe de Wall Street. En octubre de 1929, la bolsa se desploma. Los periódicos titulan con palabras que parecen sacadas de una tragedia: pánico, ruina, catástrofe. De un día para otro, hombres que se creían dueños del mundo se tiran por las ventanas de sus oficinas. Las colas del hambre crecen, los mendigos se multiplican. Federico lo ve todo con ojos de poeta y de testigo horrorizado. Había venido a América buscando modernidad, luz, futuro. Encuentra neón, sí, pero mezclado con miseria. Encuentra frascacielos brillantes, proyectando sombras larguísimas sobre las chabolas. De esa mezcla de fascinación y repugnancia, nace un libro que no verá publicado en vida: Poeta en Nueva York. No es un diario de viajes ni una guía turística, es un grito. En sus páginas hay caballos que caen en los ascensores, multitudes sin rostro, bancos que devoran niños, ciudades donde la luna se rompe contra los edificios. La violencia de las imágenes no es un capricho estético, es la forma que encuentra para decir lo que siente ante un sistema que convierte a las personas en números y a los números en ruinas. Mientras escribe, piensa en Dalí. Sabe que, en París, el pintor está entrando de lleno en el surrealismo, exponiendo, escandalizando, posando como un genio que parece no tener dudas en nada. Sabe también que Buñuel acaba de estrenar junto a Dalí Un perro andaluz, una película que ha sacudido a la vanguardia europea.
El título, Andaluz, le suena casi como una broma privada, una puñalada juguetona dirigida también a él. Federico se siente, en comparación, torpe y lento. Ellos hacen cine, pintura, manifiestos. Él solo tiene palabras. Pero en Nueva York, esas palabras empiezan a comportarse como imágenes violentas, como planos de una película imposible, como cuadros demasiado feroces para un museo. La carrera continúa, y el tiempo, en esa ciudad que no duerme, parece correr todavía más deprisa. Cuando la oscuridad le amenaza por dentro, aparece un respiro. Cuba. En 1930, tras su estancia en Nueva York, Federico viaja a la isla, y el contraste es tan brutal como pasar de una fotografía en blanco y negro a una película llena de colores saturados. La Habana le estalla en los sentidos. El calor pegajoso, el olor a azúcar y ron, la cadencia del habla, los ritmos afrocubanos que resuenan por las calles, los pregones, las risas que se ensanchan hasta altas horas de la noche. Lorca da conferencias, lee sus poemas, hace amigos, se llena de canciones populares que se mezclan con las tonadas andaluzas que lleva dentro. Si Nueva York fue un descenso a los infiernos industriales del siglo XX, Cuba es una especie de carnaval reparador. Se le ve más ligero, más risueño, pero con una profundidad nueva en la mirada. Como si la oscuridad que ha conocido en los rascacielos lo obligara ahora a exprimir cada chispazo de alegría con más intensidad. Allí se confirma algo que lo acompañará hasta el final: su capacidad para conectar con el pueblo, para hablar de cosas complejísimas con un lenguaje que cualquiera puede sentir en la piel. Cuando decide volver definitivamente a España, ya no es el mismo que se fue. España tampoco es la misma. En 1930 y 1931, el país vive una sacudida política monumental. La monarquía se tambalea, las protestas crecen, las viejas estructuras empiezan a crujir. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República. Banderas tricolores en los balcones, himnos improvisados, lágrimas de emoción en las plazas. Parece, por un momento, que el país está dispuesto a reinventarse, como él quiso reinventarse en Nueva York. Federico llega a una España que despierta, y se despierta con ella. No se afilia a ningún partido, pero su simpatía por la República es clara. Ve en ese nuevo régimen la posibilidad de que la cultura llegue a todos, de que la educación no sea un privilegio, de que la injusticia social se reduzca. Y decide que su manera de participar en esa transformación no será desde un escaño, sino desde los escenarios. En esos años, su rivalidad con Dalí adopta un tono más agrio. Dalí, inmerso en el círculo surrealista de París, empieza a coquetear con imágenes y posturas que a muchos les parecen peligrosamente cercanas al autoritarismo. Juega con símbolos, provoca, sonríe cuando le preguntan por política, se escabulle con frases ambiguas. A Federico eso le irrita profundamente. Para él, el dolor humano no es un juego ni un recurso estético. Es algo demasiado real como para frivolizar. Empieza a ver a su antiguo amigo menos como un cómplice de rebeldía y más como alguien dispuesto a pactar con cualquier poder que le garantice un pedestal. Ese cambio es una puñalada silenciosa. La competición ya no es solo artística, es también moral. En 1932 se le presenta la oportunidad de transformar su notoriedad en algo concreto. El gobierno republicano impulsa una compañía de teatro universitario itinerante, financiada con dinero público, para llevar los clásicos del siglo de oro a los pueblos más remotos. Lorca es elegido como uno de los directores. El proyecto se llama La Barraca. Es difícil exagerar lo que eso significa para él. De pronto, tiene a su cargo un grupo de estudiantes actores, un camión, decorados desmontables, un presupuesto limitado y una misión casi épica: recorrer una España mayoritariamente analfabeta, llevando a Calderón, Lope, Cervantes, a plazas donde nunca se ha visto un escenario. Federico se toma La Barraca como un encargo casi sagrado y como una nueva carrera contra el tiempo. Sabe que la República es frágil, que ese proyecto puede durar unos años
o desaparecer de la noche a la mañana si cambia el viento político. Así que vive cada temporada como si fuera la última. Ensaya de madrugada, corrige textos, adapta los clásicos para que sean más directos sin traicionar su belleza. Recorre carreteras de polvo, duerme en camas incómodas, come lo que puede en posadas improvisadas. Lo vemos en una plaza de pueblo, al caer la tarde. Mientras los estudiantes montan el escenario, los vecinos se acercan con curiosidad. Campesinos, niños descalzos, viejas envueltas en mantones, guardias civiles observando desde la sombra. Cuando se encienden las luces y empieza La vida es sueño, o un entremés de Cervantes, algo milagroso sucede. El silencio. Es un silencio distinto al de los teatros de lujo. Es un silencio cargado de hambre, de cansancio, de incredulidad, pero también de descubrimiento. Federico, escondido entre bambalinas, mira esas caras iluminadas y siente que está tocando el corazón de un país que rara vez aparece en los periódicos. Cada aplauso al terminar la función es una victoria pequeña contra la ignorancia. Cada lágrima en un rostro surcado de arrugas es la prueba de que los versos de hace 3 siglos pueden seguir haciendo daño y curando. Mientras tanto, las noticias que llegan de París le recuerdan que la otra vida posible, la de los cafés de Montparnasse y las exposiciones de vanguardia, sigue su curso. Dalí firma contratos, escandaliza con declaraciones provocadoras, se alía con marchantes poderosos. En la prensa internacional, su nombre suena cada vez más fuerte. Durante las noches en que la barraca descansa, Federico, agotado, lee esas noticias a la luz de una bombilla desnuda. Y se pregunta, en voz baja, si no habrá cometido una locura. Podría estar en París, en los círculos que definen el arte del siglo XX. Y sin embargo, está allí, en un pueblo perdido, intentando que un pastor entienda a Calderón. La rivalidad se transforma en una pregunta corrosiva. ¿Qué vale más, cambiar el arte o cambiar vidas concretas? Pero Federico no deja de crear. Al contrario, esos años de carretera y plazas polvorientas coinciden con su momento de mayor fecundidad como dramaturgo. En 1933 estrena Bodas de Sangre. La historia es sencilla, casi un mito. Una novia que huye el día de su boda con un antiguo amante, 2 familias enfrentadas, un bosque, la luna, la muerte rondando desde el primer minuto. Pero la manera de contarlo, la mezcla de realismo y simbología, la musicalidad de los diálogos, lo convierten en algo nuevo. El público queda hipnotizado. En escena, los personajes parecen arrastrados por fuerzas que no controlan. El honor, la pasión, la violencia heredada, la presión de la comunidad. No pueden escapar. Es como si el propio Federico hubiera puesto sobre el escenario la sensación que lo acompaña desde hace años. La de vivir en una cuenta atrás invisible, empujado por fuerzas históricas y personales que se confabulan para cerrarle el paso. El éxito es enorme. La obra se representa en España, se traduce, viaja a América Latina. En Buenos Aires, el público llena el teatro noche tras noche. La prensa habla de genio trágico, de renovador del teatro. Por fin, Federico siente que ha alcanzado una especie de cima. Ya no es solo el poeta de los gitanos, es el dramaturgo más importante de su tiempo en lengua española. Su nombre llena carteles, sus frases empiezan a ser citadas casi como refranes modernos. Y, sin embargo, la victoria tiene un sabor inquietante. Porque a la vez que su teatro conquista el mundo, la España que le sirve de escenario se oscurece. La República, que había empezado como una fiesta de esperanza, se llena de conflictos, huelgas, enfrentamientos, gobiernos que caen, discursos cada vez más radicales a derecha e izquierda. En algunos pueblos donde la barraca actuaba sin problemas, ahora los miran con recelo. La iglesia los acusa de traer ideas peligrosas. Los terratenientes sospechan de esos estudiantes que llegan hablando de libertad y cultura. En los periódicos que informan de sus triunfos teatrales, aparecen, en páginas cercanas, noticias de choques sangrientos, de asesinatos políticos, de bombas, de golpes fracasados. El país se tensa como un arco que está a punto de romperse. Desde París, Dalí contempla ese desgarro con una mezcla de distancia y cinismo.
Habla de la belleza de lo putrefacto, del poder de las imágenes violentas. Coquetea con símbolos que a muchos ya les producen escalofríos. Su carrera internacional despega. La rivalidad, vista desde fuera, parece resuelta a su favor en el terreno de la fama global. Pero Federico ha elegido otro escenario para su competencia. No el de las galerías, sino el de la historia. Ha puesto su talento al servicio de un experimento político frágil. Ha atado su destino a una república que empiezan a amenazar demasiadas manos armadas. De algún modo, sin saberlo, ha aceptado jugar una partida con otra clase de rival. No solo Dalí, no solo el tiempo, sino la violencia misma. Y ese rival nunca juega limpio. Una noche, después de una función de bodas de sangre que termina con ovación, Federico se queda solo en el escenario vacío. Los focos ya están apagados, solo queda la luz apagada del patio de butacas. De lejos llegan los ecos amortiguados de un mitin político, los gritos de consignas que suben por las calles como un rumor de tormenta. Se sienta en el borde de las tablas, deja las piernas colgando, mira el teatro vacío. Acaba de recibir una carta desde el extranjero. Lo invitan a pasar una temporada en América, a dirigir sus propias obras en grandes teatros, a asegurar una carrera internacional que podría mantenerlo a salvo de lo que sea que esté empezando a pudrirse en España. Podría irse. Tiene la puerta abierta. Lograría, quizá, adelantarse a Dalí también en fama mundial. Pero hay algo que lo ata a ese país que se desgarra. Los campesinos que lo han escuchado en las plazas, las mujeres que se han visto reflejadas en sus protagonistas trágicas, Los estudiantes de la barraca, que le siguen con una mezcla de devoción y cariño fraternal. Escucha, en su memoria, la voz fría de Dalí, la risa distante de Buñuel, las sirenas de Nueva York, el tambor de un pueblo andaluz. Todo se mezcla. Y entiende que el verdadero reloj no está en el reloj de bolsillo ni en los horarios de los trenes. El verdadero reloj es la historia. Y la historia española está marcando las últimas horas de algo, aunque nadie sepa aún muy bien de qué. Federico decide quedarse. No sabe que esa decisión lo acerca, paso a paso, hacia una cuneta en la madrugada. No sabe que cada nueva obra que escriba a partir de ahora será también un paso más hacia ese amanecer de tiros. Solo sabe que, si se va, algo esencial de lo que es se romperá para siempre. Se levanta del escenario, camina entre las filas de butacas vacías, sale a la noche donde se mezclan el olor a pólvora lejana y a jazmín. Y, sin poder evitarlo, sonríe con esa sonrisa melancólica que tantos recuerdan. Federico cree que ha elegido. Cree que se ha decidido por España, por sus pueblos, por esa república frágil que lo necesita. Pero la verdad es más incómoda. No ha elegido, está atrapado. A partir de 1933, su vida se convierte en una cuerda tensa entre dos abismos. En un extremo, el escenario, la creación, las ovaciones, los viajes, las noches de tertulia. En el otro, los titulares de los periódicos, atentados, huelgas, violencia, un país que se rompe en dos mitades irreconciliables. Y en medio, como una sombra que nunca desaparece del todo, el nombre de su rival, Salvador Dalí. Cada vez que Federico abre una revista extranjera y ve un cuadro nuevo de Dalí, una foto suya posando como genio extravagante, algo se le remueve por dentro. Mientras él recorre pueblos polvorientos con la barraca, Dalí cuelga sus obras en galerías de París y Nueva York. La carrera sigue, el tiempo se acorta. Pero si el país se desmorona, el teatro de Lorca, paradójicamente, se vuelve más sólido que nunca. En 1934 estrena Yerma. En el escenario aparece una mujer devorada por un único deseo: tener un hijo. No puede. Su cuerpo se ha convertido en un desierto. El pueblo la juzga, el marido la incomprende, las mujeres la compadecen y la temen a la vez. Yerma camina por la obra como un animal enjaulado, chocando contra los barrotes invisibles de la tradición, del qué dirán, de la religión malentendida. Federico sabe perfectamente de qué está hablando. No escribe solo sobre una mujer, sino sobre cualquiera que vive contra su deseo y contra su naturaleza. Yerma es una metáfora brutal de lo que él mismo siente. Un corazón lleno de vida encerrado en un cuerpo
y en una sociedad que le prohíben amar libremente. La tensión en la obra no se construye solo con palabras, sino con silencios, con los pasos secos de yerma sobre la tierra, con las miradas de las vecinas, con la presencia constante de un Dios al que se invoca, pero que nunca responde. El público, al salir del teatro, no aplaude solo una tragedia rural, aplaude, sin saberlo, una denuncia contra todas las formas de esterilidad impuesta. Federico anota en su libreta una frase que parece un propósito y una condena. Cada obra que escribo tiene que apretar más la herida. Es consciente de que el tiempo le es hostil. Si algo quiere decir, tiene que decirlo ahora. No puede guardarse nada. En esos mismos meses recibe noticias de Dalí. El pintor sigue ascendiendo como un cohete. Expone en Londres, en Nueva York, se fotografía con traje impecable y bigote en punta. Hace declaraciones escandalosas sobre el deseo, la religión, el inconsciente. Coquetea con símbolos que huelen a botas militares, a camisas uniformadas, a regímenes que prometen orden a cambio de libertad. Los amigos comunes se escandalizan, otros se fascinan. Lorca lee esas noticias con los labios apretados. Para él, el arte no puede ser neutral ante el sufrimiento. No puede jugar con la brutalidad como si fuera un juguete estético. La rivalidad se vuelve amarga. Ya no es quién será más moderno, sino quién traicionará menos lo que es. Hay cartas, reproches indirectos, malentendidos. Donde antes hubo fascinación y deseo, ahora hay una distancia casi irreparable. Federico siente que, de los dos, él ha elegido el bando más débil, el de la gente sencilla, el de los oprimidos, el de una república que parece perder todas las batallas importantes. Pero hay algo en esa elección que también lo enorgullece. No será el más célebre en París, pero en los pueblos españoles, su nombre ya circula como el de alguien que les ha prestado una voz. En 1935, cuando la tensión política en España ya se puede cortar con un cuchillo, Federico empieza a escribir lo que será su última gran obra, La casa de Bernarda Alba. La historia en la apariencia es mínima. Una viuda, Bernarda, impone 8 años de luto riguroso a sus hijas. Puertas cerradas, persianas echadas, vestidos negros, calor pegajoso. Dentro de esa casa se encierran deseos, rivalidades, secretos. Afuera, un pueblo que mira y murmura. Y en medio, un hombre invisible en escena, Pepe el Romano, que se convierte en símbolo de todo lo prohibido. Lorca construye la obra como una bomba de relojería. Cada diálogo añade un gramo de pólvora. Cada orden de Bernarda, cada susurro de las hijas, cada chisme de las criadas, va tensando la cuerda. Hay un reloj en la pared de esa casa, marcando las horas sofocantes del verano. Pero el verdadero reloj está en el corazón de las muchachas, en la urgencia del deseo, en la evidencia de que ese encierro no puede terminar bien. Federico es crafted de madrugada, en habitaciones prestadas, en hoteles, en casas de amigos. A veces interrumpe el trabajo para leer en voz alta una escena, probar un ritmo, sentir cómo suenan las palabras cuando salen de la boca. Sabe que está tocando un nervio muy profundo, no solo el de la opresión femenina, sino el de cualquier sociedad cerrada que se defiende del cambio levantando muros cada vez más altos. A medida que avanza la obra, la realidad afuera empieza a parecerse demasiado a esa casa. España se va llenando de Bernardas, hombres que piden mano dura, moral rígida, censura, silencio. Hijas simbólicas que se quedan sin aire, sin futuro, sin espacio para amar. Lorca, casi sin querer, está escribiendo la metáfora perfecta de lo que está a punto de pasarle a todo un país. Entre un ensayo y otro, entre un viaje y otro, también vive. Hay noches de risa, de canciones al piano, de amigos recitando versos hasta el amanecer. Hay amores improvisados que terminan en despedidas dolorosas. Hay una soledad que nunca lo abandona del todo. En los cafés de Madrid, lo rodean admiradores que lo ven como un hombre siempre brillante y expansivo. Pero sus amigos más cercanos saben que hay momentos en los que se le apaga la mirada, en los que se queda quieto, como si hubiera oído un ruido lejano que los demás no perciben. Ese ruido es la cuenta atrás.
Federico siente, con una lucidez casi insoportable, que está viviendo el final de una época. No sabe si será el final de la República, el final de su generación, el final de su propia vida, o todo eso junto. Pero lo intuye. Por eso, en 1935, acelera. Escribe también Doña Rosita la soltera, una comedia amarga sobre una mujer que espera durante años a un novio que nunca vuelve. El tiempo, en la obra, pasa y pasa, y Rosita se marchita como una flor olvidada en un jarrón. Al final, no queda casi nada de aquella muchacha llena de ilusión, salvo un nombre que hace daño: la soltera. Cuando la estrenan, algunos se ríen, otros se entristecen. Federico sabe que ha puesto en escena otra variante de su obsesión: el tiempo que destruye, el tiempo que se lleva las promesas, el tiempo que no espera a nadie, ni a los enamorados, ni a los poetas, ni a los países. En medio de esa avalancha de creación, hay un viaje que será decisivo: su vuelta a Buenos Aires en 1933-1934, donde sus obras arrasan. En Argentina, Federico es tratado como una estrella. Teatros llenos, sesiones de fotos, conferencias rebosantes, periodistas que lo persiguen, señoras de alta sociedad que lo invitan a salones sofisticados. Él, que viene de las plazas de los pueblos españoles, de repente se ve recibiendo aplausos en uno de los centros culturales más vibrantes de América Latina. Podría quedarse. Allí hay trabajo, hay seguridad, hay admiración. Podría fijar residencia, dirigir sus obras, escribir tranquilo, lejos del torbellino político español que ya huele a pólvora. Pero otra vez aparece esa mezcla de orgullo y fatalidad, ese imán oscuro que lo atrae hacia su país. Cuando le preguntan por qué no se queda en Buenos Aires, sonríe y suelta una de esas frases que parecen encantadoras, pero esconden una tragedia. Yo no puedo vivir sin España, aunque España a veces no quiera vivir conmigo. Esa frase es un pacto con la tierra que lo vio nacer, y que no tardará en verlo morir. Mientras tanto, el rival continúa su propia historia. Desde París y luego desde Estados Unidos, Dalí consolida su imagen de genio indiscutible del surrealismo. Sus relojes blandos, sus paisajes oníricos, sus dobles imágenes se hacen famosos en todo el mundo. Hans, coleccionistas, galeristas lo adoran. Su nombre se asocia con una modernidad internacional, de la que Lorca, desde Madrid, se siente cada vez más apartado. Pero hay un giro. En círculos de la izquierda intelectual, Dalí empieza a convertirse también en una figura polémica. Sus ambigüedades políticas, su fascinación por las figuras autoritarias, sus comentarios sobre la belleza de lo cruel, provocan rechazo. Buñuel se aleja, otros amigos rompen con él. Federico siente algo cercano a la rabia, no solo por motivos ideológicos, sino porque intuye que Dalí ha cruzado una línea que él nunca podría cruzar, la línea que separa usar el dolor como material artístico y justificar ese dolor como necesario, estético o inevitable. La rivalidad llega a un punto casi filosófico. ¿Qué es un artista?, parece preguntarse Lorca en la soledad de su cuarto. ¿Alguien que se eleva por encima del bien y del mal para mirar el mundo desde lejos? ¿O alguien que se mezcla con la gente y sangra con ella? Él ha elegido la segunda opción, y esa elección lo sitúa, sin saberlo, en la trayectoria directa de una bala. Las paredes de Madrid, Granada, Sevilla se llenan de carteles, de panfletos, de insultos cruzados. Los cafés donde antes se discutía de poesía ahora se llenan de voces crispadas que gritan de política. En febrero ganan las elecciones las fuerzas del Frente Popular. La derecha habla de fraude, amenaza, se arma. La izquierda más radical presiona para ir más lejos, más rápido. Los militares descontentos conspiran. Las calles se vuelven un tablero de ajedrez donde cada esquina puede ser una emboscada. Federico siente el ambiente espesarse, volverse irrespirable. En algunas de sus conferencias ya hay quien lo interrumpe con gritos, quien lo insulta por apoyar la República, quien lo señala como enemigo de España, por defender a los pobres, a los marginados, a los distintos. En ese clima, decide algo que muchos consideran imprudente:
irse de Madrid y volver a Granada, su tierra natal, para pasar allí unos días con su familia. Sus amigos lo miran como si estuviera caminando hacia el ojo del huracán. Federico, no vayas, le dicen. Andalucía está llena de pistoleros, de odios viejos. Si pasa algo, Granada no será un lugar seguro. Él se encoge de hombros, hace una broma, finge ligereza. Pero dentro sabe que ese viaje también forma parte de su destino. Granada es la matriz de su mundo poético, el lugar de sus primeros recuerdos, de sus símbolos más profundos. Si la historia española está por explotar, él quiere estar cerca de ese origen. Es junio de 1936. Le quedan 2 meses de vida. El reloj se ha vuelto casi audible. En los días previos al golpe de Estado, la tensión llega a un punto insoportable. En Granada, como en muchas otras ciudades, las viejas familias conservadoras ven la República como una amenaza mortal a sus privilegios. Los rumores corren, listas negras, venganzas, ajustes de cuentas. Al mismo tiempo, sectores de la izquierda local también hablan de tomar lo que es nuestro, de hacer justicia a su manera. Federico, hijo de terrateniente y voz de los humildes, se encuentra en una posición peligrosísima. Demasiado culto y famoso para pasar desapercibido. Demasiado libre y comprometido para ser neutral. Recibe anónimos, insultos, advertencias veladas. Algunos lo acusan de rojo. Otros susurran sobre su homosexualidad con veneno en la lengua. El poeta que se había convertido en símbolo de España se vuelve, para muchos fanáticos, un blanco perfecto. Y aún así, hay algo trágico. Todavía cree que las palabras pueden aplacar la violencia. En conversaciones privadas repite que España no puede matarse a sí misma, que todo esto pasará, que la cultura acabará imponiéndose. Es un hombre que ve venir la tormenta, pero subestima la fuerza del rayo. La noche del 17 de julio de 1936, parte del ejército se subleva en Marruecos. En pocos días, el golpe se extiende por la península. Empieza la guerra civil. A partir de ese momento, el tiempo deja de ser un flujo continuo y se convierte en una sucesión de sobresaltos. Cada amanecer puede ser el último. Cada llamada a la puerta, una sentencia. Federico está en Granada. En Madrid, sus amigos se desesperan al saberlo. Intentan que vuelva, lo llaman, le mandan mensajes. Le ofrecen puestos diplomáticos, salidas discretas, pasajes para el extranjero. Él duda, pero no lo suficiente. Y mientras duda, la cuenta atrás se queda sin números. Imagina la escena. La misma tierra seca. El mismo amanecer sucio y frío. Los mismos fusiles temblando un poco en manos jóvenes. Pero ahora, en lugar de pensar en el miedo, piensa en esto. Todo lo que va a ocurrir después de que ese cuerpo caiga al suelo. Porque cuando maten a Federico García Lorca, creerán que están matando a un hombre. En realidad, estarán encendiendo una mecha que va a atravesar todo el siglo XX. Granada, agosto de 1936. La ciudad se ha convertido en un tablero de venganza. Vecinos que ayer se saludaban, hoy se señalan con el dedo. Listas negras, delaciones, visitas nocturnas, disparos secos al amanecer. En medio de esa atmósfera envenenada, Federico se refugia en la casa de los Rosales, una familia granadina de derechas, cercana a la Falange, pero amiga del poeta. Es un detalle importante, casi un giro de guión. Quienes intentan salvarlo no son solo republicanos, ni solo gente de su bando ideológico. Son personas que, más allá de las ideas, reconocen su valor humano y artístico. Durante esos días, Federico vive en una especie de encierro inquieto. En los balcones se oyen tiros. En las calles, coches que pasan demasiado despacio. En las esquinas, hombres con brazaletes y pistolas al cinto. En el salón donde se esconde, la atmósfera es espesa. Se habla en voz baja. Se baja el volumen de la radio. Se apagan las luces antes de tiempo. Federico intenta mantener el humor, pero tiene momentos en que se queda mirando fijo un punto del suelo. Como si viera pasar debajo de las baldosas un río oscuro
donde ya se adivina su nombre escrito. Sabe que está marcado. Por sus simpatías republicanas, por sus palabras, por ser quien es y amar como ama. Y sobre todo, porque en un mundo que se radicaliza, alguien como él, tierno, libre, contradictorio, compasivo, resulta insoportable. La rivalidad con Dalí en esos días parece algo lejano, casi infantil, pero sigue ahí, como una sombra que no se termina de borrar. En otra parte de España, o quizá ya lejos de allí, Dalí continúa su ascenso, protegido por galeristas, por su propio instinto de supervivencia. No hay bombas sobre su cabeza, no hay listas con su nombre apuntado para el amanecer. Federico, escondido, piensa, tal vez, en esa diferencia brutal. Los dos jugaron a competir por quién cambiaría más el arte. Pero ahora la pregunta es otra, mucho más cruel. ¿Quién va a sobrevivir a la historia? Y la respuesta, aunque todavía no haya sido disparada, está cargando un fusil. El 16 de agosto de 1936, la cuerda se rompe. Un grupo de falangistas rodea la casa de los Rosales. Suben las escaleras con botas decididas. Reclaman al poeta. Los hermanos Rosales discuten, protestan, intentan convencerlos de que aquel hombre no es un peligro, de que no tiene armas, de que no dirige ningún grupo armado. Pero la lógica ya no sirve. No se trata de justicia, se trata de escarmiento, de mensaje, de miedo. Federico es detenido. Imagina el momento. La maleta a medio hacer, un libro abierto sobre la mesa, quizá unas hojas con versos inconclusos. Hay versiones distintas sobre sus últimas palabras en esa casa. Unos dicen que intentó mantener la calma, otros que se derrumbó, que por primera vez se vio a sí mismo no como testigo de la tragedia, sino como protagonista condenado. En cualquier caso, lo sacan a la calle. Granada, su Granada, la ciudad de su infancia, de Mariana Pineda, de los patios con limoneros, lo ve pasar escoltado por hombres armados. El reloj ha dejado de ser metáfora. Cada paso es un minuto menos. Lo llevan primero al gobierno civil. Interrogatorios, acusaciones disparatadas. Masón, socialista, homosexual, corruptor, enemigo de la religión, agitador de campesinos. Todo vale. Cada etiqueta es una piedra más en esa montaña de odio. A partir de aquí, la historia se fragmenta en versiones. Que si lo trasladan de un lugar a otro, que si pasa la noche en una celda como otros presos, que si logra escribir un papel rápido, un último mensaje que se pierde. Lo único seguro es que, en algún momento de la madrugada del 18 o el 19 de agosto, lo montan en un coche. Se alejan de Granada. Las luces de la ciudad se quedan atrás, como un cielo al revés. El vehículo se interna por caminos de tierra hacia Biznar y Alfacar, una zona de barrancos, olivares y cunetas que ya empiezan a llenarse de cadáveres anónimos. En ese mismo instante, en otro país, Dalí quizá está durmiendo, o dibujando un boceto, o negociando con un marchante. Ni siquiera imagina que su antiguo amigo, su rival secreto, está a minutos de desaparecer para siempre bajo la tierra de un barranco. La carrera termina de la manera más brutal. Uno seguirá vivo durante décadas, diseñando cuadros, portadas, anuncios. El otro va a convertirse en un cuerpo que nadie encontrará. Imagina ahora el momento final. Todavía es de noche, pero la oscuridad empieza a ceder. Los hombres bajan del coche. Sacan a los detenidos, entre ellos, Federico. La tierra huele a humedad y a sangre reseca. Quizá hay un perro que ladra en la distancia. Quizá se oye, muy lejos, el canto despiadado de un gallo. Le atan las manos, lo colocan frente al terraplén. Y aquí, de nuevo, el tiempo se deforma. Para ellos, los que apuntan, son segundos. Para él, pueden ser años condensados en unos pocos latidos. En esos latidos caben la Casa Blanca de Fuentevaqueros, la residencia de estudiantes, Dalí sosteniendo un pincel y mirándolo con ojos febriles, las giras de la barraca, los aplausos en Buenos Aires, las manos de su madre, las risas de sus amigos, los rostros de campesinos escuchando a Calderón en una plaza.
Nadie sabe qué pensó exactamente Federico en ese instante, pero su vida entera, con su cuenta atrás implacable, estaba allí, de pie, delante de unos fusiles nerviosos. Unos disparos rompen el aire. Cae. Silencio. En apariencia, la historia termina, pero en realidad acaba de empezar otra. El cuerpo de Federico García Lorca es enterrado en una fosa común, sin nombre, junto a otros asesinados. No hay tumba, no hay lápida, no hay lugar al que ir a llorarlo. Espacialmente desaparece. Políticamente también intentan borrarlo. Durante décadas, el régimen franquista censura su obra, prohíbe su nombre en escuelas, bibliotecas, teatros. Sus libros circulan en ediciones clandestinas, escondidos en dobles fondos de maletas, en estanterías disimuladas detrás de cortinas. Pero la censura tiene un enemigo con el que no sabe tratar: la memoria emocional de la gente. Mientras España se llena de silencio obligatorio, fuera de sus fronteras pasa algo inesperado. En Argentina, en México, en Francia, en Estados Unidos, en toda Hispanoamérica, los libros de Lorca se siguen editando, representando, recitando. Los exiliados españoles llevan sus versos como quien lleva una foto en la cartera. En los teatros de Buenos Aires, bodas de sangre y yerma siguen llenando salas. En universidades extranjeras, se estudia su poesía como uno de los puntos más altos de la literatura del siglo XX. Los estudiantes leen Verde que te quiero verde, sin imaginar la concreción brutal de la muerte del hombre que lo escribió. Es como si, al matar a Federico, hubieran lanzado su obra fuera de los límites de España, proyectándola al mundo entero. Le negaron una tumba, pero le dieron, sin querer, un territorio sin fronteras. La rivalidad con Dalí se transforma, entonces, en algo nuevo. Dalí vive, triunfa, se enriquece, se convierte en ícono pop. Sus cuadros se reproducen en pósters, tazas, camisetas. Lo entrevistan en televisión, vende su propia imagen, se retrata a sí mismo como un genio inmortal. Federico, en cambio, no puede conceder entrevistas, no puede hacer gestos extravagantes, no puede gestionar su fama. Está muerto. Y sin embargo, en el fondo de millones de lectores, algo extraño ocurre. Cuando piensan en la palabra España, cuando imaginan su alma trágica y luminosa, es muchas veces la voz de Lorca la que escuchan. El que perdió la carrera de la vida, gana otra forma de maratón, la de convertirse en símbolo. Dentro de España, la situación es más lenta, más dolorosa. Durante los años 40 y 50, decir Lorca en público puede ser peligroso. Pero en casas privadas, en tertulias discretas, en pisos bajos con las persianas casi cerradas, hay gente que saca un libro gastado de una estantería escondida y lee en voz alta. Los versos pasan de boca en boca, como un secreto compartido. Se convierten en contraseña de sensibilidad y resistencia. Madres que aprendieron de memoria algún poema antes de la guerra, se lo susurran a sus hijos. Esto no nos repitas fuera, pero que sepas que hubo una España donde se escribían cosas así. Mientras tanto, en la escuela, se enseñan otros nombres, se silencian los suyos. El régimen intenta construir una cultura oficial sin fisuras, pero la ausencia de Lorca se siente como un agujero en una pared recién pintada. No importa cuántas capas de pintura den, el hueco sigue ahí, recordando que a ese país le falta algo esencial: su poeta fusilado en una cuneta. Cuando Franco muere y la dictadura empieza a desmoronarse, la figura de Lorca regresa a la luz como si saliera de entre los olivos de Biznar. En los años de la transición, sus obras vuelven a representarse con fuerza. Se reeditan sus libros sin tachaduras. Los teatros programan ciclos completos dedicados a él. Las plazas vuelven a escuchar fragmentos de sus dramas. Y España, al escucharlo, se enfrenta a algo incómodo, una parte de su alma que intentó negar durante 40 años. Federico se convierte en símbolo doble, del genio artístico y de la víctima de un crimen político que nunca ha sido reparado del todo. Su nombre aparece en murales, en canciones, en manifiestos. Los movimientos por la memoria histórica lo usan como estandarte. Cada vez que se exhuma una fosa común,
alguien menciona al poeta cuyos restos aún no han sido encontrados. El tiempo, ese viejo enemigo suyo, le da una extraña forma de justicia. No ha conseguido borrarlo. Al contrario, ha hecho crecer su leyenda. ¿Y Dalí? ¿Qué pasa con el antiguo rival en esta vida posterior de Lorca? Dalí sigue siendo un gigante del arte del siglo XX, pero su figura se ve rodeada de ambigüedad. Sus posturas políticas, sus ambiciones personales, sus contradicciones éticas provocan debates encendidos. Para algunos es un genio absoluto, para otros un oportunista que pactó demasiado con todo lo que Lorca temía: el poder, el dinero, el espectáculo vacío. Es como si la historia hubiera decidido repartir los papeles de una tragedia muy larga. Al uno, la vida larga y el brillo estridente. Al otro, la muerte temprana y la luz profunda. Y en este reparto, la carrera original, ¿quién cambiará más el arte? Se transforma en otra pregunta. ¿Quién está más vivo hoy, de verdad? El cuerpo de Lorca no se ha encontrado, pero sus palabras siguen provocando heridas y consuelo. En cada montaje nuevo de la casa de Bernarda Alba, en cada adolescente que descubre Romance sonámbulo, en cada espectador que sale del teatro con un nudo en la garganta, el poeta vuelve a respirar un instante. Dalí vive en los museos. Lorca, en cambio, vive en la voz de la gente. El conflicto que organizó toda su vida, la carrera contra el tiempo, el choque con el rival, la tensión entre arte y compromiso, encuentra al final una especie de resolución paradójica. Federico perdió todas las batallas inmediatas. No llegó a viejo, no consolidó una fortuna, no pudo gestionar su propia fama, no vio publicada en vida su obra más arriesgada. Pero ganó la batalla más difícil: ser irreemplazable. No hay otro poeta que ocupe su lugar. No hay otro dramaturgo que mezcle como él lo popular y lo culto, lo tierno y lo brutal, lo local y lo universal. No hay otra voz que resuene igual cuando se habla de la tragedia española del siglo XX. Su vida, vista desde hoy, parece escrita con la lógica cruel de una obra suya. Un personaje dotado de un talento inmenso, empujado por fuerzas sociales y personales, encerrado en una cuenta atrás que lo lleva hacia un desenlace inevitable. Como Yerma, como la novia, como Adela, como Rosita, Federico se convierte en víctima de un mundo demasiado estrecho para su deseo de libertad. Solo que, en su caso, el desenlace no cierra la historia, la abre. Imagina ahora otra escena, final, que no ocurrió pero podría ocurrir cada vez que alguien lo recuerda. En un escenario vacío, sin decorados, se enciende una única luz. Entra un actor o una actriz y dice en voz alta: «Verde que te quiero verde». En la primera fila está sentado un joven que nunca ha oído hablar de Lorca, que no sabe nada ni de la guerra civil, ni de la residencia de estudiantes, ni de Dalí, ni de la barraca. Solo escucha esas palabras, y sin saber por qué, siente que algo dentro de él se estremece. Esa sacudida es Federico. Esa sacudida es un hombre al que mataron en una cuneta creyendo que así lo callaban para siempre. Esa sacudida es la prueba de que no lo lograron. El tiempo, al que él temía tanto, no ha sido su enemigo definitivo. El verdadero enemigo era el olvido, y ese, al menos por ahora, sigue perdiendo.